Bueno, antes de comenzar de lleno a revisar la revisión del tema de farmacocinética, tanto sus conceptos como parámetros estudiados en el sistema LADME, vamos a hacer una breve revisión sobre las formas farmacéuticas y las vías de administración por su importancia en las implicaciones clínicas, tanto en la optimización de la dosis para el paciente como la mejora al apego terapéutico que estas mismas conllevan hacia él. Bueno, antes que nada podemos definir farmacocinética por sus etimologías, que es farmacocinética, que viene del término fármaco, o sea, fármacon, que es una etimología griega que a su vez puede significar, bueno, tiene varios significados, vaya, entre ellos remedio, curación, o bien puede significar también veneno o droga en su etimología en su etimología griega, ¿vale? Y cinética, que viene de kinetic, que a su vez esto significa movimiento. Y tica o tico significa perteneciente o relativo a. Ahora, desglosando como tal etimología, podríamos decir que farmacocinética hace referencia o es perteneciente o relativo a la movilización del fármaco en el plasma sanguíneo. A mí no me gustan mucho las definiciones porque son bastante reduccionistas, no obstante, si entiendes como tal a lo que se refiere dicha rama, puedes crear tú tu propia definición. Esto lo digo porque hay muchas definiciones para farmacocinética, o sea, en todas las bibliografías te manejan distintas definiciones. Y si tú entiendes como tal lo que conlleva el estudio de la farmacocinética, incluso tú puedes definirlo sin necesidad de buscar en libros, bibliografías, etc, etc. O sea, aquí podemos definir la farmacocinética como la rama de la farmacología que estudia como tal la movilización del fármaco en el cuerpo humano. Es decir, es rama de la farmacología que estudia tanto las concentraciones en el plasma de los fármacos y lo que altera dicha concentración sanguínea del fármaco con respecto al tiempo. Es decir, en farmacocinética se mide mediante una curva que estudia como la concentración del fármaco con respecto al tiempo, sus variaciones, vaya, mediante el sistema LADME. El sistema LADME es un acrónimo que se refiere tanto a la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos. A su vez, el metabolismo y excreción forman parte de una misma como tal variante o un mismo proceso que es la eliminación. Bien, y ahora qué importancia tiene conocer todo esto de las formas farmacéuticas y vías de administración. Bueno, primero que nada, tienes que diferenciar tanto las distintas formas farmacéuticas que existen como sus propiedades fisicoquímicas que cada una de estas conllevan. Y a su vez debes de conocer ciertas características básicas de todos los fármacos. Por ejemplo, el simple hecho de que una tableta tenga ranura, esto te va a indicar algo importante. ¿Qué significa la presencia de una ranura de un fármaco? Bueno, pues la ranura es básicamente lo que te está garantizando que tienes el 50% de dosis en cada lado de la tableta. Por ejemplo, si tienes un fármaco que no tiene ranura, puedes tener concentrado básicamente todo el principio activo de un solo lado y del otro puede que tengas puro excipiente. Pero si tienes la ranura, eso significa que 50% del fármaco está de este lado y 50% está del otro lado.
Por ello es importante aclararle a los pacientes que si no está ranurado el fármaco, de nada les sirve partirlo a la mitad, porque bien y se puede tomar una tableta con el doble de la dosis y la otra mitad básicamente no tenga concentración del fármaco per se. Y esto, por ejemplo, tenemos paracetamol, ¿no? El clásico ejemplo que siempre se les van a poner. Bueno, ¿y qué importancia tiene conocer todo esto de las formas farmacéuticas y vías de administración? Se deben de tener presentes ciertas características básicas de cada fármaco para que tú puedas darle una correcta educación a tu paciente. Por ejemplo, algo tan básico como el hecho de que una tableta tenga ranura o no la tenga, va a tener cierto significado clínico. Por ejemplo, si una tableta tiene esta ranura, la industria farmacéutica que te está vendiendo el fármaco te está garantizando que tienes el 50% del fármaco en ambos lados de la tableta. Es decir, tienes, por ejemplo, paracetamol. En esta tableta, en este caso, si tienes la ranura, el 50% de paracetamol va a estar de un lado y el 50% de otro lado. Por ejemplo, 500 miligramos. Con esta ranura se te está garantizando que 250 miligramos están de este lado y 250 miligramos están de este otro lado. En cambio, si no tienes si tienes otro fármaco que no tiene ranura, puedes tener, por ejemplo, de este lado básicamente todo el principio activo y de este otro lado tener puro excipiente. Esto es importante aclararlo a los pacientes porque si tienes un fármaco y lo partes a la mitad que no tiene ranura, pues básicamente es como si no lo partieras, porque de este lado bien, si lo partes a la mitad, este lado bien te puedes estar llevando todo el principio activo y te tomas el doble de la dosis, y de este lado es como si no te tomaras nada porque contiene puro excipiente. Esos principios básicos es importante que ustedes los conozcan para la correcta educación del paciente. Otro ejemplo, tenemos por ejemplo las tabletas de liberación prolongada. Si hay una tableta de liberación prolongada, le debes declarar a tu paciente que esas no se trituran, no se muelen, no se hace polvito ni nada. ¿Por qué? Porque las tabletas de liberación prolongada están hechas, como su nombre lo dice, para que se vaya liberando poco a poco dicho fármaco. Es decir, si tienes una de liberación prolongada, está hecha para que dure 8 horas su liberación a través del tracto gastrointestinal. Ahora, si tú llegas a moler, triturar o partir este tipo de fármacos, por ejemplo nifedipino, pues lo único que vas a hacer es que se absorba como tal ese fármaco y alcance concentraciones tóxicas y rápidamente sea eliminado del sistema como tal, del sistema propiamente el fármaco, al tener una vida media tan corta este tipo de fármacos. Igual otros conceptos importantes, por ejemplo, el de los jarabes. ¿Por qué te sirve más un jarabe en un niño? Pues porque el sabor dulce es más agradable para ellos y porque tienes menor riesgo de que propiamente se ahogue con una tableta un niño. A su vez, los niños están compuestos en su mayoría por agua. Bueno, tienen una proporción de agua mucho mayor con respecto a los adultos y por eso les sirven más los jarabes a los niños. Estos conceptos básicos que van a revisar el resto del año con el resto del temario es importante que los tengan presentes porque, por ejemplo, con nifedipino, que es el clásico ejemplo, si ustedes lo dan sublingual o si lo llegan a administrar de una forma ya sea triturada, molida o lo que sea, van a alcanzar dosis tóxicas y se va a hipotensar, y la hipotensión casi siempre es mucho más grave que una hipertensión. Así que hay que tener cuidado con esto de las formas farmacéuticas. Ahora, una vía de administración simplemente es el lugar por donde tú lo vas a administrar a tu paciente. Y una forma farmacéutica es la forma física que va a adoptar dicho fármaco para su correcta administración y para su correcta pauta, vaya.
porque es importante porque una forma farmacéutica cómoda va a favorecer el apego terapéutico, igual una vía de administración cómoda va a favorecer el apego del paciente y es importante que se sienta cómodo con su tratamiento para que pueda llevarlo a cabo de manera adecuada. Ahora, comenzamos con la clasificación de vías de administración. Bueno, ahora las vías de administración las podemos dividir en dos grandes grupos, que es vías enterales y vías parenterales. Las vías enterales consisten en la administración oral, sublingual y rectal. La administración oral, a su vez, se subdivide en dos, que son con deglución, ya sea jarabes, tabletas, etc. Y sin deglución. El ejemplo de vía enteral oral sin deglución clásico es el trocisco, el cual solo se mastica hasta que se disuelve totalmente en la boca. Sublingual, tiene la característica de que no pasa por el metabolismo de primer paso a comparación con el oral. El sublingual pasa directamente hacia las venas sublinguales, de ahí hacia la vena cava superior y de ahí se pasa a la circulación pulmonar y de ahí se regresa hacia el ventrículo izquierdo para irse al ventrículo izquierdo y de ahí a la circulación sistémica general. Y las vías parenterales, y la administración rectal, que a su vez una tercera parte pasa como tal al sistema porta, es decir, un tercio se metaboliza a través de ahí, y las otras dos terceras partes pasan hacia la vena cava inferior, que de ahí se van hacia la circulación pulmonar y de regreso hacia la circulación sistémica. Y bueno, la diferencia, por ejemplo, es que la oral sí sufre metabolismo de primer paso en gran medida. El sublingual no, básicamente no pasa por el metabolismo de primer paso y es mucho más rápido, pero el problema es que no hay muchas presentaciones sublinguales, además de que muchas veces es errática y es muy difícil hacer una formulación farmacéutica propia para la administración sublingual. Y el rectal, que como tal es muy eficaz para personas que no pueden deglutir y para personas como tal requieren una administración urgente, pero el problema del rectal es que su absorción es muy errática. Ahora, de las vías de administración parenterales tenemos dos grandes grupos, que son las inyectables o transepiteliales y de aplicación local. Ahora, de las inyectables o transepiteliales tenemos dos grandes grupos, que son a su vez la intravascular y extravascular. Ahora, del intravascular, ¿qué ejemplos tenemos? Pues las que van directamente hacia una arteria o hacia una vena, es decir, intravenosa, intraarterial e intracardíaca. Y extravasculares, tenemos dos grandes grupos a su vez. Podemos dividir los extravasculares en dos, que es efecto depósito y administración mediante una cavidad. Del ejemplo depósito tenemos los intramusculares, intradérmicas
y subcutáneas. ¿Qué significa esto del efecto depósito? Pues bueno, lo administras en un determinado sitio para que con el tiempo se vaya liberando poco a poco el fármaco, para que tengas una como tal concentración plasmática estable y a concentraciones terapéuticas. Ahora, de las administraciones en cavidad son sobre todo para especialistas, es decir, por ejemplo, la intrarraquídea es sobre todo para los anestesiólogos, la intraventricular, lo manejan más los neurocirujanos, entre otros ejemplos. De cavidad tenemos intraperitoneal, intraarticular, que el intraarticular es propiamente para fármacos que se utilizan para artritis reumatoide, intrapleural, intrapericárdica e intraósea, intraocular e intrarraquídea. O bien, puede ser intratecal. En el caso de, por ejemplo, de infecciones fúngicas, en el cual se da anfotericina B dentro del, como tal, el ventrículo, en el caso de infecciones profundas, ya complicadas. Ahora, quedamos que de las vías parenterales se dividen en dos: inyectables o transepiteliales y de aplicación local. De aplicación local muchos le dicen tópico, pero como tal, para facilitarlo, le diremos que es aplicación local. Tópico entre paréntesis. Que a su vez la aplicación local se subdivide en dos grandes grupos. En aplicación superficial, es decir, en dermis, que puede ser, por ejemplo, transdérmica, dérmica, piel y anexos. En el caso de, por ejemplo, los fármacos que se utilizan para tratar propiamente lo que son los piojos, e inhalatoria. Que la inhalatoria no es dérmica, pero de todas formas es una aplicación, digamos, superficial, vaya. Y administración en mucosas. A su vez, las administraciones mucosas tenemos ocular o conjuntiva, óptica, nasal, broquial, uretral y vaginal. Ahora, ¿por qué revisamos este tema tan arduamente? Bueno, por ejemplo, hay algo que se llaman tabletas vaginales. El término tableta vaginal puede causar confusión. ¿Por qué? Porque si tú no le explicas a tu paciente que, por ejemplo, este tipo de fármacos que se aplican como tal dentro de la cavidad vaginal
deben de ir en la vagina propiamente, pues muchas veces lo ingieren oralmente, porque el término tableta, pues a todo el mundo le suena de, no, pues es que se deglute, pero no, las tabletas vaginales van tópicas. Es, por ejemplo, en el caso de nistatina. Nistatina no se absorbe a nivel gastrointestinal. De hecho, si le das a nivel gastrointestinal nistatina, no se va a absorber, se debe eliminar directamente por heces fecales. Y por ejemplo, hay tabletas que son propiamente de nistatina, que tienen que ir a fuerzas como tal en administración local, porque su absorción es nula básicamente a nivel de sangre. En esos casos tienes que explicarle a tu paciente que no, la nistatina no se ingiere por vía oral, no. La nistatina en tabletas vaginales van en la vagina, es decir, se aplican ahí. Esos términos que aunque parezcan bastante obvios, se tienen que aclarar a los pacientes siempre. O por ejemplo, si también necesitan saber que cuando ustedes administran un fármaco de consistencia oleosa, por ejemplo, nunca van a nivel de las venas ni nada de eso porque puedes ocasionar trombosis o puedes ocasionar oclusión venosa. No. Ese tipo de fármacos de consistencia oleosa generalmente van a nivel intramuscular, que también debes de saber cómo administrarlo, porque incluso existe la técnica de administración intramuscular, de lo aplicas a 90 grados, succionas para ver que no hayas caído en algún vaso sanguíneo y de ahí lo puedes aplicar. Si caíste en un vaso sanguíneo tienes que moverte de posición porque no, porque administrar una sustancia oleosa en algún vaso sanguíneo puede ocasionar oclusión venosa y puede ocasionar otro tipo de complicaciones. Igual, por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina se suele administrar en piel para poder suturar, por ejemplo, o para disminuir el nivel de sangrado. Pero no puedes administrar ese fármaco en ciertos sitios anatómicos, por ejemplo, en cartílagos, porque vas a ocasionar necrosis del tejido. Igual hay muchos otros ejemplos de la importancia de vías de administración, por ejemplo, de lidocaína. Tú vas a administrar lidocaína superficialmente por vía subcutánea, es algo muy común, pero debes de saber bien la técnica y no puedes andar administrándolo a nivel sistémico ni te puede andar cayendo una gran cantidad de lidocaína a nivel de vasos sanguíneos porque también funciona como antiarrítmico. Y en grandes dosis la lidocaína puede ocasionar arritmias cardíacas. Algo tan simple como es administrar un fármaco superficial para poder dar anestesia, si no conoces bien estos conceptos, puedes ocasionar complicaciones en los pacientes. Ahora, ya que terminamos de revisar esto de las vías de administración, vamos a pasar al último, a lo que es propiamente la revisión de las formas farmacéuticas. Bueno, las formas farmacéuticas a grandes rasgos es la forma física que adopta un fármaco junto con los excipientes o bien los excipientes o los componentes de la fórmula del fármaco para su correcta administración. El objetivo de una forma farmacéutica es tanto que puedas tener una pauta de dosificación correcta como una liberación correcta, como la llegada del fármaco a concentraciones terapéuticas de una manera eficaz. Ahora, las formas farmacéuticas las podemos dividir en 4 grupos, que son sólidas, que a su vez las sólidas son grajeas, tabletas, comprimidos, cápsulas, trociscos, óvulos, supositorios o parches. Es la forma física que adopta el fármaco. Semisólidas, que son las cremas, ungüentos, geles e implantes. Líquidas, que son a su vez las soluciones. La solución es una mezcla una mezcla homogénea, vaya, con un sólido con un líquido. Jarabes, elixirs, tinturas, suspensiones, aerosoles y emulsiones. La suspensión es una sustancia hidrofóbica, generalmente sólida, con un líquido. Es importante, por ejemplo, con las suspensiones, que le aclares a
a los papás, por ejemplo, en dosis pediátricas, que deben de agitar dicha suspensión antes de administrarlo para hacer homogénea como tal el fármaco. Las suspensiones es muy importante que les digan, por ejemplo, a los papás o al mismo paciente propiamente, si es que el paciente toma el jarabe, que la suspensión se agita antes de administrarlo porque debe de ser homogéneo. Y las emulsiones, que las emulsiones son dos sustancias con polaridad distinta, es decir, que no se mezclan, que también se deben de agitar antes de administrarse. Son dos líquidos las emulsiones. Y por último, los aerosoles. Entonces tenemos 4 grupos que damos de formas farmacéuticas: sólidas, seminsólidas, líquidas y volátiles al último. Que pueden ser gases propiamente, que se encuentran dentro de un recipiente, o líquidos volátiles. Esos líquidos, con el cambio de temperatura o de presión, van a convertirse en su forma, que es el gas. Los gases volátiles son muy importantes, por ejemplo, en el área de anestesiología para la inducción anestésica antes del procedimiento quirúrgico propiamente. Ahora, es la principal diferencia entre una forma farmacéutica y la presentación es que la forma farmacéutica es la forma física, es decir, del principio activo, más excipientes, lo cual te van a condicionar una forma física del fármaco para la facilitación de su administración. Esto es como tal la forma farmacéutica. Y la presentación es en donde se contiene dicha forma farmacéutica. Es decir, una presentación, por ejemplo, es una tableta. La presentación, tableta de ingestión oral. Pero a su vez esta tableta tiene como tal el principio activo y los excipientes, que son la forma física. Esto es la forma, lo que está dentro de la presentación. La presentación es el recipiente y la forma farmacéutica es el compuesto más los excipientes o componentes de la fórmula. Y bueno, con respecto, ya se irá revisando más a fondo cada punto del tema de farmacocinética. Pero la importancia como tal que tiene esto es que cada forma o presentación farmacéutica va a tener distinto patrón como tal en una curva de farmacocinética. Por ejemplo, una administración intravenosa no va a tener ese patrón de liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción que tiene, por ejemplo, esta que es vía oral. Ese patrón no lo va a tener. La vía intravenosa, en cambio, no va a tener el proceso de absorción. Solamente va a tener el proceso de distribución, metabolismo y excreción, que es este patrón que se ve aquí. En cambio, de la vía oral, incluso van a haber muchísimas variaciones. Por ejemplo, la administración de una tableta puede verse así. Pero si ustedes administran, por ejemplo, una solución efervescente, va a tener este patrón. ¿Por qué? Porque la liberación es mucho más rápida. Te está saltando el paso de liberación y de absorción al dar una solución efervescente. O sea, lo estás diluyendo en un líquido, lo cual está como tal disolviendo, vaya, la forma farmacéutica se está liberando y por lo tanto no se tiene que esperar todo ese tiempo para que se deshaga la tableta. Ahora, este es uno de tantos ejemplos y tenemos muchísimos más. Y por ejemplo tenemos la vía intramuscular. La vía intramuscular es así, va a tener absorción porque es un efecto depósito. Va a tener este patrón. Se administra vía intramuscular, se va liberando, absorbiendo, distribuyendo y metabolizando y excretando.
Y por último, vamos a hablar del proceso de liberación, que propiamente no compete tanto al temario, pero es importante que los conozcan, porque eso es lo que les digo, es lo que le van a explicar a ustedes a los pacientes. Si es una tableta de liberación prolongada, no se va a triturar. Si no tiene ranura, tampoco la vas a partir. Así que, por ejemplo, el proceso de liberación consta de 3 pasos, que es disgregación, que básicamente es la fragmentación de las formas farmacéuticas agregadas. O sea, si tenemos una pastilla, se va a ir fragmentando, esa es la disgregación. La disolución, que es la separación de los componentes moleculares de las formas farmacéuticas en un medio líquido al que se incorporan. Es decir, se va a ir pasando los componentes moleculares que se disgregaron de esta tabletita, se van a pasar, por ejemplo, al líquido gástrico. Y por último, la difusión, que es el movimiento del fármaco en el medio o solvente que lo contiene hasta que ocurre la interfase de la absorción. Es decir, es cuando pasan ya como tal los componentes de la fórmula hacia el líquido gástrico y se diluyen más. O sea, disgregación, se va partiendo la pastillita. Disolución, los dichos componentes de la fórmula van pasando al líquido gástrico, y la difusión es que ya están separaditos como tal los componentes del principio activo para ya absorberse como tal el tracto gastrointestinal. Bueno, eso sería todo con respecto al tema de conceptos y parámetros farmacocinéticos, el cual es un tema muy amplio que se irá revisando a lo largo de todo el temario, y también se le va a dar un repaso en el tema de farmacocinética que se hubiera olvidado pronto.